Ahora están viendo la pantalla. Ahora sí, Licen. Ahora sí, ok. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya vamos a comenzar. Bien, voy a pasar la asistencia. Vamos a ver, hoy es 7 de julio. ¿Hoy es qué? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 9. 9. Bien, José Cañas. Presente. Carlos Ruiz, bueno, ya pidió permiso porque está en proceso de médico. Dani Vallanquer. Presente, Licen. Salomé Guerrero. Presente. Jessica Salazar. Presente, Licen. Darla Arcos. Presente, Licen. Ok, Carlos Martínez. Jonathan Fernández. Mónica Yepes. Clever Torres. Presente. Carla Zambrano. A ver, Libe Méndez. Presente. Angélica Aldas. Presente. Ok. Y José Antonio Suárez. Presente. Ok. Profe, falto yo Jiménez. ¿Jiménez qué? Jiménez Lenin. Ya va. ¿Y cómo hace usted con toda esa inasistencia? Sí, ya te dieron por retirado. Dije, Ah, yo asistí las 5 primeras clases. sí, pero ¿y con las actividades cómo va a ser? Sí, lo Hablé que con el pasa es que coordinador. sí, me dijo que ya me van a llamar para ver cómo hacen, para ver cómo me igualo en las tareas. Eso es lo que me dijeron. Pero ¿quién Pero lo va a en las, llamar? ¿Quién lo va a llamar? no recuerdo el nombre, pero es el ingeniero Rodríguez, creo que con él que tengo que Bueno, conversar. pero hable eso rápido porque ya el primer parcial del segundo bimestre es la próxima semana. Ya eso es Ya. rápido. Y fíjese, si no queda, yo tengo que verificar esta clase a ver si es verdad, usted está presente. ¿Oyó? Sí, Bueno, ya economista. pero póngase las pilas, póngase al día porque ya ahí no puedo hacer nada. Ya eso no depende de mí. Ya economista. Ok, déjeme ponerlo aquí en blanco entonces. Ah, pues. Segundito. Bueno, ya lo ponemos en blanco. Bien, entonces quien faltó fue Carlos Martínez y Jonathan Fernández. Bueno, que falta. Y Carla Zambrano. Presente, Alicia, aquí estoy yo, Jonathan Fernández. Ah, pero ¿por qué no habló? Tiene que hablar. Perdón, Alicia. Porque estaba durmiendo. Bien, hoy vamos a comenzar y a culminar la última parte que es del sistema monetario de inflación con la inflación. Estén muy atentos a la clase, pregunten todo lo que tengan que preguntar porque la clase no es sencilla, ¿verdad? No es sencilla. Déjenme borrar el WhatsApp de aquí porque me va a estar interrumpiendo cada vez. Bien. ¿Todo ven la pantalla? ¿Todos la ven? Sí, Licen. Ok. ¿Qué entienden ustedes por inflación? ¿Qué será la inflación? ¿Qué es para ustedes la inflación? Intervenga porque si no salimos a las 9 de la noche. Inflación de los precios. ¿Cómo dice? Inflación de los precios. Ajá, ¿qué es? Los precios se inflan. Es el aumento. El aumento de los precios cuando un oferente ofrece su producto pero a mayor costo. Exactamente. Quiere decir que los precios, la inflación no es más que la subida de precios. Esa subida de precios afecta negativamente a la economía. Por esa razón, entre las anomalías de una economía, ¿verdad? Podemos decir que se considera la inflación como una de las peores. Su presencia hace sentir tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, puesto que las características generales van a afectar la productividad, la producción, el Producto Interno Bruto, el consumo nacional, la inversión nacional, las exportaciones y las importaciones.
De esta manera, su influencia es perniciosa en la vida de cualquier país. Digamos que el problema inflacionario empezó a preocupar las economías a partir de los años 60, quiere decir que la inflación se acentuó a nivel mundial en los años 60, cuando comenzó a alcanzar niveles de cierta significación en muchos países. En este tiempo estuvo en boga, digámoslo así, el planteamiento hecho por el profesor Phillips, que decía que había una relación existente entre la inflación y desempleo. A mayor inflación, mayor desempleo. Y a menor inflación, menor desempleo. Quiere decir que había una relación directa entre inflación y desempleo. Esa relación directa es lo que orinó la curva de Phillips. Entonces vamos a analizar unos conceptos. Entonces se nos hace la pregunta, ¿qué es la inflación? ¿Qué observan allí en esas figuras? ¿Qué observan? El incremento de un valor. El incremento del dinero. A diferencia Fíjense que la inflación reduce el poder de compra del dinero. Fíjense que el valor monetario en la primera gráfica es de $10. Sin embargo, ¿qué observamos? Entre 1970 y 2019, ¿qué observamos? Que hay con un- lo que compramos en el 1970 ya no podemos comprarlo en 2019. Quiere decir que estamos obteniendo menos bienes y servicios. Entonces, la inflación no es más que el crecimiento sostenido de los precios a través del tiempo. En la segunda figura, vemos cómo la inflación se está llevando los bienes y servicios, el carrito que el señor había comprado. Por lo tanto, quiere decir que la inflación separa los salarios de la adquisición de bienes y servicios. Por eso es una gran enfermedad de la economía. La inflación no desaparece. Ella solamente se controla a través de medidas de política monetaria y fiscal. Entonces podemos definirla. La inflación es el alza sostenida y persistente en el nivel general de precios entre los bienes y servicios de una economía. ¿Por qué nivel general de precios? Porque toma en cuenta todos los precios de la economía, ¿verdad? Que se establecen en un año determinado. Esos precios los calcula el Banco Central de cada nación mensualmente en base a una canasta básica de productos de las familias medias. Por lo tanto, se hacen encuestas, se hacen mediciones y se analiza el crecimiento sostenido de esos precios. Quiere decir que esto significa que si el alza de los precios ocurre solo en un sector de la economía, no es situación de inflación, o si la subida no es recurrente en el tiempo. Por ejemplo, si se incrementa el precio del pasaje del transporte público, eso no es inflación. Si se incrementa solamente el precio de los zapatos, de la ropa, eso no es inflación. La inflación es cuando se incrementan los precios de todos los bienes y servicios y permanecen durante un largo tiempo, por ejemplo, 6 meses a un año. Si la subida dura solamente un mes, eso no es inflación. Ahora, si dura 6 meses, un año, 10 años o 20 años, como el caso venezolano, ahí sí es inflación. Por lo tanto, la inflación tiene que ser general y es mantenida durante N periodos, durante tantos periodos, puede ser meses, años o siglos quizás. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el concepto de inflación? No, licencia, está claro. Ok, dice, para estimar la variación de los precios se toman índices de precios, los cuales son medidas del nivel promedio de precio de la economía. Quiere decir que para evaluar, medir, calcular el impacto de la inflación en la economía, se utiliza matemáticamente una serie de índices llamado índice general de precios. Entre ellos está el índice de precios al consumo, por supuesto el ya conocido deflactor, para determinar la tasa de inflación. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo este procedimiento. ¿Qué es un índice de precios? Un índice de precios se obtiene, por supuesto, es un indicador macroeconómico para medir la inflación. Podemos decir que el índice de precios es un indicador del crecimiento total de bienes y servicios o de los costos de bienes y servicios de un comprador o un consumidor. Y este índice de precios sirve para ver cómo evoluciona el costo de vida de la población o también para ver cómo evoluciona el gasto de una familia media. Por lo general, una familia media es aquella que está ocupada por 5 miembros, papá, mamá y 3 hijos. Esa es la familia media
a nivel económico. Entonces, un índice de precios se obtiene dividiendo el valor monetario de un conjunto de bienes y servicios en un periodo de tiempo, por lo general es un año, y su valor monetario en un determinado periodo base y multiplicado por 100. Ese periodo base, como lo analizamos en la unidad 2, es el año base, para ver el crecimiento desde el año base hasta el año actual, o lo que es lo mismo, comparar precios reales contra precios nominales. Un ejemplo, supóngase que el gasto de un individuo en bienes y servicios totaliza $430 en un periodo X, en el año 2020, pero ese mismo conjunto de bienes y servicios costó en el año 2019 $370. ¿Cuánto se incrementó la inflación en términos de dólar? ¿En cuánto? ¿En cuántos dólares se incrementó la inflación? No oigo nada. 60 dólares. En 60 dólares, en 60 dólares. Claro, en términos de dólar, entre el año 2019 y 2020 la inflación se incrementó en 60 dólares. Pero esos valores monetarios no le interesan a la economía. A la economía le interesan los valores relativos, los valores porcentuales. Por esa razón, la tasa de inflación se mide en términos porcentuales. Entonces, esta es la ecuación. Índice de precios es igual al costo de los bienes en el periodo X sobre el costo de los bienes en el periodo base o el año base por 100. Por ejemplo, el índice de precios, el costo de los bienes en el periodo X, ¿cuál es? Del año 2020 sobre el costo de los bienes en el periodo base. ¿Cuál es el año base? 2019 por 100. 116.2%. ¿Qué significa este valor? 116.2%. ¿Qué significa? En base a lo que hemos hablado. Índice de precios. ¿Ah? ¿Esa será la tasa de inflación? ¿Será la tasa de inflación? Índice de precios, o sea, se refiere a lo que es una tasa de inflación que es referente. Ajá, pero pregunto, 116.2 es la tasa de inflación entre el 2019 y el 2020 para esa cesta de bienes y servicios? Sí, sí es la tasa de No, no inflación. es. Vamos. No es. ¿Cuál es la inflación? ¿Cuál será? 16. 16.2%. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un año base que es 100. Por lo tanto, la inflación es 16.2%. Dice, el resultado señala el precio en el periodo X de un conjunto de bienes que en el año base costaba 100%. Por lo tanto, hay una variación de ¿cuánto? 16.2% respecto al año base que es el 2019. Por lo tanto, la inflación aumentó en 16.2%. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar, ¿verdad?, que esa persona tenía para consumir bienes y servicios en el año, por cada $100 que esa persona tenía para consumir en el año 2019, para el año 2020 tiene que buscarse $16 más para poder comprar la misma canasta básica. Eso es lo que significa. Que él ahora, con los $100 del 2019, ya no puede comprar los mismos bienes y servicios. Tiene que buscarse $16 más con 20 centavos para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. De esa forma se mide el índice de precios al consumidor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Licen. ¿Los demás compañeros? No, Licen. No, listen. Ok, seguimos. Licen, Dígame. ¿puede repetir qué es el índice de precios? Es que se me entrecortó, por favor. Ok. El índice de precios es un indicador del costo total de los bienes y servicios, ¿verdad? Por lo general, este índice de precios mide cómo evoluciona el costo de vida del consumidor a través del tiempo, en términos de un año. Es decir, compara el crecimiento de los precios de un año con respecto a otro año para ver cuál es la tasa de inflación, en cuánto se ha incrementado o se ha reducido, se ha incrementado
los precios. Ahora, si esos valores están por debajo del 100%, quiere decir que no hay inflación, sino que hay una deflación, una disminución de los precios. Por lo tanto, podemos decir que el índice de precios es un indicador macroeconómico que mide el crecimiento de los precios en un tiempo determinado. ¿Ahora sí entendió, Darla? Ya, Licen, muchas gracias. Ok. Se nos hace la pregunta, ¿qué es el índice de precios al consumo? Puede considerarse un buen estimador de la inflación, pues registra los movimientos de precio del consumo familiar, de la producción hasta los comerciantes que intervienen en el proceso económico y la formación de precios. Entonces, esta es la ecuación del índice de precio al consumidor. ¿Ven? Es el costo de la cesta en el año X sobre el costo de la cesta en el año base por 100. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, el cálculo del índice de precio consumidor para el área metropolitana de Quito, con año base de 97. Pregunto, ¿por qué para el área metropolitana de Quito? ¿Por qué este índice de precio al consumidor a nivel macroeconómico se toma como referencia el área metropolitana de Quito, en el caso de Ecuador? ¿Por qué? ¿Y por qué no se toma en cuenta San Lorenzo o Ibarra? Tal vez por el tipo de economía que tiene ese distrito. Ok, ¿qué más? Por el tipo de economía, ¿qué más? Por ¿Alguien la más? población. Por la población, exactamente, porque en Quito, en la área metropolitana, se concentra la mayor población de Ecuador. Entonces se toma como referencia que es una población consumidora y está en constante movimiento, es una economía dinámica. Por lo tanto, los índices de precio al consumidor se toman en las principales ciudades donde hay mayor población. Para este ejercicio tomamos como año base 1997. Entonces, vamos a compararlo con el año 2000. Entonces, el índice de precio al consumidor sería, en el año 2000, ¿verdad? Es el costo de la canasta de la cesta en el año 2000, la cesta de bienes y servicios, entre el costo de la cesta en el año 97 por 100. Estamos midiendo cuál es el crecimiento de los precios desde el año 1997 hasta el año 2000. El Banco Central de Ecuador señala o señaló en su informe económico que el índice de precio al consumidor para el año 2000 en Ecuador fue del 206%. ¿Qué significa esto? ¿En cuánto se incrementó la inflación? 106. En 106%. Quiere decir que las personas que con $100 consumían en el año 97 una canasta básica, esos $100 ya para el año 2000 no les alcanza, sino que tendrán que buscar, ¿cuánto? $106 más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba en 1997. Ahora sí, si ven el incremento de los precios, ¿sí lo observan? ¿Sí? Sí, Licen. Ok. Sí, profe. Bien, entonces en conclusión podemos decir que el índice de precio al consumidor mide la evolución de los precios a través del tiempo, tomando como referencia un año base y el 100%. Ok, por ejemplo, fíjense, aquí está el análisis, que con respecto al año base de 100, los precios de la canasta seleccionada tuvieron un incremento de 106%. Vamos a suponer el índice de precio al consumo en el 2019, ¿verdad? Permite calcular la variación promedio mensual de precios de una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de los hogares de un país. Quiere decir que se mide en forma anualizada. Uy, déjame abrir aquí. Esto está muy oscuro. Ok, ¿preguntas, dudas? No, No, Licen, profe. gracias. Ok. Ahora, ¿qué significa esto en términos de consumo? Significa que el índice de precio al consumo, una vez obtenidos los valores del IPC para el periodo dado, ahora sí podemos calcular la inflación para ese periodo de la manera siguiente. Aquí ya podemos verificar o comprobar la tasa de inflación. Por ejemplo, otro ejercicio. La tasa de inflación del año 99 va a ser igual
al índice de precio al consumidor del 99 menos índice de precio al consumidor del 98 entre el índice de precio al consumidor del 98%. Quiere decir que la tasa de inflación se toma como referencia un año anterior, pero posterior, menos un año anterior. Okay. Por ejemplo, aquí la tasa de inflación de 1999 es igual a 181,6, que es el IPC del 99, menos 151,2, que es el IPC del 98, entre 151,2, que es el IPC del 98. Esto nos da ¿cuánto? 20,1%, como lo vemos en la tabla. Quiere decir que si comparamos estos dos índices de precios entre el 98 y el 99, ¿verdad? Aquí observamos que 181,6 del 99 menos 151,2 del 98 entre el mismo valor del 98 por 100 nos da 20,1%. Entonces, ¿y qué significa este 20,1%? Que ya hemos deducido el 100%. O sea, este es el verdadero valor de la inflación cuando aplicamos la tasa de inflación y tenemos como base el índice de precios al consumo que lo obtuvimos anteriormente. ¿Cómo se interpreta económicamente este valor? ¿Cómo lo interpretamos económicamente? Pregunta de examen de más tarde. ¿Puede repetir, Lisa? No lo escuché. Ok, aquí Que ha habido un obtenemos la tasa de incremento, que ha habido un inflación. La incremento tasa de del inflación, 20,1%. ajá, repítame. Que existe un incremento del 20,1% Ok, entre el quiere decir año que de los precios se incrementaron del 98 al 99 en en 20,1%. 20,1%. Exacto, explico nuevamente. La tasa de inflación se mide tomando como referencia el índice de precio consumidor de un año posterior menos el índice de precio consumidor de un año anterior, como lo vemos en la tabla. El índice de precio 99 menos el índice de precio 98 entre el índice de precio 98%. Automáticamente obtenemos la tasa de inflación, como lo vemos en el cuadro. ¿Bien? Este 20,1% significa que la inflación creció del 98 al 99 en 20,1%. ¿Cómo se explica eso económicamente? Que por cada $100 que tenía en el año 98, ¿verdad? Comparamos una cesta de alimentos, ahora necesito para el año 99 $20 más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, la economía se ha deteriorado porque ha habido un incremento en los precios de $20 por cada 100 que tenía en el año 98. Y de hecho lo observamos en términos absolutos, 151,2 y 181,6. Aquí podemos ver que en términos de dólares subió en 30 dólares. Pero a la economía no le interesa en dólares, le interesa porcentualmente. Quiere decir que la inflación creció del 98 al 99 en 20,1%. Es decir, que ahora necesito $120 en el año 99 para comprar la misma cantidad de productos que en el año 98 compraba con $100. ¿Preguntas? ¿Dudas? No le hice ningún. No dicen. No le hice. Ok, seguimos. Entonces, ¿está claro lo que es un índice de precio al consumo? ¿No hay dudas? No dicen. Ok. Ahora vamos a ver qué es la tasa de inflación, que ya lo obtuvimos. ¿Verdad? Anteriormente obtuvimos la tasa de inflación del año 99, pero fíjense cómo hemos obtenido otra tasa de inflación. Para este ejercicio, ¿cuál era el año base? El 97. Por lo tanto, quedé en blanco. Quiere decir que estamos comparando cada uno de los años con respecto al año anterior. 98,97, 99,98, 2000,99 y así sucesivamente, hasta que hemos aplicado la ecuación, esta ecuación, ¿ve? 99, en otro caso será 2099, aquí será 2003, 2002, y aquí será 2002 con 2001 y así sucesivamente. Entonces aquí obtenemos todas las inflaciones. ¿Qué observamos en esta economía con respecto a la tasa de inflación? ¿Qué observamos?
¿Cómo se ha comportado la tasa de inflación y cómo ha sido la economía de ese país del 97 al 2003? Que en años ha ido subiendo y en años ha ido bajando. Ah, entonces, ¿cómo podemos describir que se comporta esa economía? ¿Está Que en la equilibrio o está en inflación desequilibrio? La tasa de inflación está en desequilibrio. Está en desequilibrio. Está en desequilibrio. ¿Por qué? sí, Porque ya parte del año 98 con una inflación demasiado alta. Porque hay inflación. Se recupera en el 99 y se fue recuperando en el 2000. En el 2001 se siguió recuperando, pero aquí hubo una crisis. En el 2001 hubo una crisis mundial que afectó a todos los países de América Latina que dependían de la moneda norteamericana. Y en el año 2002 crece la inflación y se recupera, pues empieza a recuperarse en el año 2003. Quiere decir que para esta economía la menor inflación fue en el año 2001. Fue el mejor año económicamente. Y la peor inflación fue en el año 98, cuando hubo la debacle del Viernes Negro. ¿Ve? Entonces, esa es la tasa de inflación. ¿Qué nos interesa? La tasa de inflación. ¿Cómo se comporta esa tasa de inflación? Quiere decir que podemos definir la tasa de inflación como la variación porcentual que experimenta el nivel de precios con respecto al año anterior. ¿Ve? O sea, se compara un año posterior con respecto a un año anterior. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? no dicen. Ok. Dicen, ¿y hay algún país que tenga la tasa de inflación con el mismo porcentaje, la misma equivalencia? Por lo general, los países nórdicos son los que mantienen la tasa de inflación muy baja, que no impacta la economía. El caso de Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, que son los países donde la economía está totalmente en equilibrio y la tasa de inflación es tan mínima que es imperceptible para el consumidor. O sea, o sea, son países en equilibrio. A diferencia de Latinoamérica y de América y de África y Asia, donde las tasas son muy vulnerables y son muy cambiantes. O sea, son economías muy desequilibradas económicamente. ¿Qué es el deflactor? Que lo vimos en la unidad 2. ¿Por qué el deflactor? Es una pregunta de examen. ¿Por qué el deflactor sirve para medir el nivel de inflación? ¿Qué es el deflactor? ¿Qué recuerdan ustedes que es el deflactor del PIB? Para Es resolver un un problema índice usado económico. para resolver problemas económicos. Ok, es un índice usado para resolver problemas económicos. ¿Quién más? ¿Aquí más me habló? Sí, yo, profe. Ajá, dígame. Sirve para calcular la variación de precios de una economía. Ok, sirve para calcular la variación de precios de economía. ¿Para qué más sirve el deflactor? ¿Para qué más sirve? Calcular la variación de precios. Para calcular la variación de precios, para calcular el crecimiento económico de un país en base a los precios. Quiere decir que el deflactor del PIB va a consolidar la obtención de la inflación, ¿verdad? Por lo tanto, recordando, podemos decir que el deflactor, me tapó la nariz, es un índice de precios que calcula la variación de los precios de una economía en un periodo determinado, por lo general un año, ¿verdad? Ese factor se usa para conocer la parte del crecimiento económico que se debe al crecimiento de los precios. Quiere decir que cuando se analiza el deflactor, estamos analizando cómo crece la economía en términos de precios, ¿verdad? Para poder obtener luego la tasa de inflación. Por lo tanto, en base al concepto, decimos que el deflactor es un importante índice de precios a partir del cual puede calcularse la inflación de la economía. Quiere decir que si tenemos los valores del deflactor, automáticamente podemos calcular la tasa de inflación. Se obtiene dividiendo el PIB a precios corrientes o nominal, que ya ustedes saben qué es, entre el mismo precio, entre el mismo PIB a precios constantes o real, multiplicado el producto por 100. Este índice se acerca más al concepto de índice general de precios y se aplica a todos los bienes y servicios producidos en la economía, mientras que el índice de precio al consumidor solo incluye los precios de los bienes adquiridos al consumidor típico. Quiere decir que aparece un tercer indicador. El índice general de precios lo toma el Banco Central para medir el crecimiento de la economía en forma mensual,
en base a los sueldos y los salarios y al gasto de las familias media o con 5 miembros. O sea, toma en cuenta todos los valores de los bienes y los servicios, a diferencia del índice de precio al consumidor que solamente toma algunos bienes, los más representativos de la canasta básica. Y la fórmula que ya ustedes la conocen es igual al deflactor, es igual al PIB nominal, ¿verdad? O corriente entre el PIB real o constante por 100. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, le dicen gracias. Ok, entonces ya van diferenciando el índice de precios, el deflactor y la tasa de inflación, ¿ya lo van diferenciando? Sí, profe. Ok. Después la palomita. Ahora vamos a ver el PIB a precio corriente y a precio constante, que esto lo vieron en la unidad 2. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué observan en esa tabla? Vayan observando la tabla y los valores. Ya ven. El PIB corriente ha ido aumentando en el transcurso de los años. Espera, amigo, espere, que dijo que ya vengo. Calla, cañas. Si necesito puntos en esta materia. Ya, cuando vengas hablas, ¿ya? Repítame que no oí que estaba buscando las gotas de la nariz. Repítame. ¿Qué observan en la tabla? Que el PIB corriente ha ido aumentando durante los años, el transcurso de los años. Ok, acuérdense que el PIB corriente es el valor real de los precios en la economía. ¿Pero qué le interesa a la economía? ¿El PIB corriente o el PIB constante a precio del año 97? Constante. PIB corriente. El constante. Quiere decir que la economía, allí se observa cuán en realidad ha crecido la economía en base a los precios. Por lo tanto, a la economía le interesa conocer cuánto ha crecido desde el año 97 hasta el año 2002 en base al PIB. Quiere decir que los valores del PIB corriente no nos interesa, nos interesa los valores del PIB a precio constante, al precio del año base, para medir la evolución de los precios en el tiempo del año 97 hasta el año 2002. Por esa razón, no aparecen los valores del año 97 porque es el año base, es el año constante. Entonces, ¿cómo se calcula? De la siguiente forma. Deflactor del PIB del año X es igual al PIB corriente del año X sobre el PIB constante del año X por 100. Quiere decir que si yo quiero calcular el deflactor del año 98, yo calculo el PIB del año corriente, que es este de 50 millones, entre el PIB del año constante, que son 42 millones, por 100. Y obtengo el deflactor. Aquí lo tenemos. El deflactor del PIB del año 98 es igual al PIB del año corriente del 98, que es 50 millones en unidades monetarias, entre el PIB del año constante, 42 millones, por 100. Y aquí lo obtengo, lo multiplico por 100. Quiere decir que el deflactor del PIB del año 98 es 118.9%. ¿Y qué significa este valor? ¿Qué significa? ¿Qué significa ese valor? Que ha crecido un 18.9%. Que los precios han crecido en Entre el año 18.9%. 1997 y 1998 ha tenido un Exacto. crecimiento de 118.9%. ¿Por crecimiento de qué? ¿De la economía o de los precios? De los precios. De los precios. De los precios. Y ese valor se refiere a la tasa de inflación. Sí. No, Sí, profe. no.
De allí obtenemos la tasa de inflación. El deflactor solamente es un medio para calcular la tasa de inflación. Aquí solamente lo que hemos obtenido es el crecimiento de la economía del 97 al 98 en términos de crecimiento de los precios. Crecimiento de los precios, pero no en términos de tasa de inflación, o sea, de crecimiento sostenido de tasa de inflación. Por lo tanto, el deflactor solamente va a medir el crecimiento de la economía tomando como referencia los precios. O sea, los precios han crecido, si es verdad, en 18.9%. Ahora, vamos a ver cómo encontramos la inflación. El cálculo del deflactor con la inflación. Habíamos visto que, fíjense que ya la tasa de inflación aquí es diferente a la tasa de inflación del IPC, ¿verdad? Porque aquí la estamos combinando tasa de inflación con deflactor. Por lo tanto, la tasa de inflación, tomando como base el deflactor, va a ser igual al deflactor del año X menos el deflactor del año anterior, X menos 1, sobre el deflactor del año anterior por 100. Por lo tanto, decimos que la tasa de inflación del año 98 va a ser igual al deflactor del año 98 menos el deflactor del año 97 sobre el deflactor del año 97 por 100. Y si lo calculamos, obtenemos que en realidad la tasa de inflación es 18.9%, como lo vemos en el cuadro. Ya aquí hemos obtenido todos los deflactores. Y aquí hemos obtenido, aquí obtenemos todos los deflactores. Deflactor, que es diferente a tasa de inflación. El deflactor, aquí, ¿qué observamos aquí? Que la economía ha ido creciendo, pero también los precios han ido creciendo en forma simultánea. Perdón, en forma simultánea. Quiere decir que el deflactor solamente es un camino para calcular la tasa de inflación. Que la tasa de inflación, ¿cuánto es? 18.9%. Por tal razón, aquí tenemos los valores de la tasa de inflación. 18.9%, 26.2%, 29, 7 y 33. ¿Qué observamos en esta economía? ¿Qué observamos? Ha tenido una caída en el año 2001. No sé. Que la inflación ha ido creciendo del año 98 al año 2000. Se redujo considerablemente en el año 2001. Quiere decir que fue un buen año para la economía, pero sin embargo en el 2002 repuntó esa economía, o sea, se empezó a debilitar la economía. Entonces, si unimos todos los valores, aquí tenemos la tabla que nos interesa, la comparación entre el PIB, el deflactor y la inflación. Quiere decir que entre el PIB y la inflación, ¿quién está? El deflactor. Entonces aquí tenemos los años. Los años, aquí sobre un número. Del 98 al 2002, el PIB en términos corrientes, el PIB en términos constantes, el deflactor y la tasa de inflación. Fíjense que aquí, casualidad, que aquí el deflactor es muy similar a la tasa de inflación. Sin embargo, aquí no. Aquí vemos que fíjense que el deflactor aquí fue aumentando y aquí disminuyó. La tasa de inflación, al contrario, aquí fue disminuyendo, aumentando y aquí siguió aumentando. O sea que nunca se va a corresponder el mismo valor del deflactor con la tasa de inflación. El deflactor lo que hace es depurar el crecimiento de los precios de la economía. ¿Para qué? Para darnos la verdadera realidad de cómo se comporta la tasa de inflación de un año con respecto a otro año. En este caso observamos que el mejor año para esa economía fue el año 2001, en contraposición con el peor año que fue el año 2002. Entonces, aquí hemos obtenido todos los valores para llegar ¿a dónde? A la inflación. Ya ustedes, por supuesto, en la unidad 2 saben calcular el PIB a precio corriente, a precio constante, y también supieron calcular el deflactor. Solamente nos faltaba calcular la tasa de inflación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? No, gracias. Ok. Este ejercicio que está aquí lo van a realizar y lo van a entregar un día antes del examen parcial. ¿Oyó? Lo van a subir a la plataforma un día antes del examen parcial. ¿Qué van a calcular aquí? El deflactor del PIB y la tasa de inflación. Tomando como año base, ¿qué año? El año 93. Ya tenemos el PIB a precio corriente y el PIB a precios constantes.
Van a calcular el deflactor para cada año, la tasa de inflación y van a analizar económicamente la situación de ese país. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, no, Lisa. Ok. Entonces, hasta aquí analizamos la tasa de inflación en cuanto a la evolución. Ahora vamos a analizar la teoría. ¿Cuáles son los tipos de inflación? Algunos. ¿Cuáles son las medidas para controlar esa inflación? Entonces, algunas teorías que explican la existencia de la inflación. Están los tipos de inflación. Los tipos de inflación, principalmente algunos, son la inflación de demanda y la inflación de oferta. La inflación de demanda se origina desde el punto de vista monetarista y desde el punto de vista keynesiano. Y la inflación de oferta desde el punto de vista de los costos y desde el punto de vista estructural. Vamos a analizar cada una de ellas. La inflación de demanda, desde el punto de vista monetarista, a nivel de la moneda, a nivel bancario, a nivel de la política monetaria, ¿viste? Este grupo de economistas dice que la responsable directa del exceso de demanda sobre la oferta es la cantidad de dinero. Quiere decir que a la medida que haya mucho dinero, eso va a generar inflación. Por lo tanto, cuando la cantidad de dinero se eleva, significa que los ciudadanos tienen mayor liquidez, mayor poder de compra, lo cual expande la demanda. La oferta no puede responder a ese incremento de la demanda produciéndose una subida de precio. Por lo tanto, si hay un exceso de demanda y el empresario no está produciendo, eso va a generar inflación. ¿Por qué? Porque el empresario va a incrementar los precios, porque hay mucha demanda y hay que satisfacer esa demanda insatisfecha. El factor clave del crecimiento de la demanda, ¿cuál es? La masa monetaria. ¿Y qué es la masa monetaria? Aquella cantidad de dinero en forma de billetes y monedas que gravita en la economía. Por esa razón, esta corriente plantea que la inflación es un fenómeno netamente monetario. Para ello, la inflación obedece a la excesiva cantidad de dinero en la economía, lo cual hace que la demanda sea mayor que la oferta. ¿Alguna pregunta desde el punto de vista monetarista de inflación de demanda? No, Lice. Ok. En conclusión, decimos que al incrementarse la masa monetaria, se incrementa el poder adquisitivo. Al incrementarse la demanda de bienes y servicios en mayor medida que la oferta. Por lo tanto, para los monetaristas, la inflación se genera cuando la demanda es mayor que la oferta, generando un incremento en los precios. Desde el punto de vista monetarista. Ahora bien, la inflación de demanda desde el punto de vista keynesiano, de Keynes, el padre de la economía del siglo XX, él dice que no hay una relación directa entre liquidez y precios, que los monetaristas están errados, pues las personas no gastan todo su dinero en bienes y servicios de forma inmediata, de modo que el crecimiento de la demanda agregada en la economía dependerá de otros factores. ¿Okay? O sea, no solamente va a depender la inflación del dinero, dependerá de las condiciones de vida, dependerá de las políticas que toma el gobierno para controlar el desempleo, la inflación, la inseguridad, generar mejor calidad de vida. Es lo que se llama el pleno empleo. Entonces, ¿y qué es el pleno empleo? La optimización de todos los factores productivos, la optimización del factor tierra, trabajo y capital, donde toda la población está en pleno empleo y no hay recursos ociosos. Todos los recursos están optimizados. Por lo tanto, en pleno empleo, un aumento en la inversión expande la demanda. Y como la oferta no puede adecuarse de inmediato a dicha expansión, se produce una presión sobre los precios y esto se eleva. En conclusión, desde el punto de vista keynesiano, la inflación no va a depender de la masa monetaria, va a depender de la demanda, del excesivo consumo en razón que hay un pleno empleo, hay una calidad de vida y por lo tanto la oferta no se adapta a la demanda. Hay tanta demanda que el empresario no puede producir lo que se demanda y por lo tanto se produce una presión de precios y esto se eleva. Entonces, de esta forma, factores distintos a los monetarios hacen incrementar la demanda por encima de la oferta y hacen subir los precios. En conclusión,
Desde el punto de vista monetarista, obedece a la masa monetaria. Desde el punto de vista keynesiano, obedece a que el pleno empleo incrementa la demanda y la oferta no puede suplir esa alta demanda, generando una presión en los precios. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, licenciado. Ok. Caso contrario, la inflación de oferta. Obedece a la inflación de costos. En la medida que las empresas tengan costos elevados, eso va a generar inflación. ¿Por qué? Un aumento de los precios se explica en base a la elevación de los salarios y otros costos de producción. Quiere decir que cuando los costos aumentan, el empresario traslada esos costos a los precios y por ende se ve afectada la población, ¿verdad? Igualmente, cuando los salarios aumentan, ¿verdad? Que cuando el gobierno decreta aumento de sueldos y salarios, esos costos de aumento de salario también se trasladan a los precios de los consumidores. El incremento de los costos financieros, que es el pago del uso del capital, lo cual incide directamente sobre el precio, al igual que el costo de las materias primas. Por ejemplo, cuando un empresario solicita al banco un crédito para invertir, el banco le cobra costos financieros e intereses. Quiere decir que el empresario cuando invierte va a trasladar esos costos a la producción y también lo va a trasladar al costo de las materias primas. ¿Y quién es el último eslabón de la cadena? El consumidor. Quien sufre es el consumidor. Igualmente, al elevarse los costos, se reducen las ganancias y el empresario traslada a los precios el alza de los costos más allá de lo debido. O sea, cuando el empresario exagera e incrementa los precios más allá de lo establecido por el gobierno, por lo cual los precios de los bienes crecen a una tasa más alta que la experimentada por los costos. En conclusión, podemos decir que la inflación de costos obedece, en primer lugar, al incremento de los salarios, a los costos financieros y a que los costos reducen las ganancias. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Y lo licenciado. otro, ok, incluso aquí también, cuando no se ponen de acuerdo los sindicatos y el empresario para poder regular esos precios. Y la última inflación estructural de oferta y demanda es el origen de la inflación está en el sistema de producción ineficiente en muchos países atrasados. Quiere decir que en países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, existe una inflación estructural que afecta a toda la masa trabajadora porque no hay un nivel de producción que pueda satisfacer los niveles de demanda y mucho menos los niveles de oferta. Por tal razón, se plantea que son economías muy rígidas por el lado de la oferta, de los factores productivos, cuando la tierra, el trabajo y el capital son muy costosos. Y es allí donde el gobierno es un gran responsable del nivel de demanda y esto conduce a la elevación de precios, que es cuando no hay control por parte del gobierno en determinar el nivel de salario por el factor trabajo, el nivel del precio de la tierra, ¿verdad? Y el nivel de la tasa de ganancia hacia el empresario por parte del factor capital. Su alta dependencia externa determina la incidencia de la inflación externa transmitida por la vía del comercio exterior. Quiere decir que la inflación estructural también obedece a los altos precios de las mercancías que se importan, altos precios que vienen en términos de moneda internacional y quizás el país que compra esa materia prima o esa mercancía no puede venderla al precio para poder captar o para poder recuperar los costos de importación. Entonces, la inflación estructural obedece a una serie de políticas y medidas económicas donde los gobiernos son los responsables de generar más producción de manera que la importación sea menor que la exportación y de manera que esa importación no traiga consigo precios elevados donde el empresario no puede recuperar los costos de importación. ¿Alguna pregunta con respecto a la inflación de oferta? ¿Alguna duda? No, licenciado, gracias. Ok. Y finalmente, el problema inflacionario a nivel estructural es a largo plazo. Pasa de 5, 10 y hasta 15 años. No he terminado todavía. Vamos a ver. Salomé, ¿qué hemos hablado hasta el momento? Sobre la inflación, los ¿Sí? tipos de inflación,
Ajá, sobre los tips, sobre esto del PBI constante, PBI corriente, el ok. deflactor, ¿qué más? Te da muy bien. Mónica Yepes, ¿qué es la tasa de inflación? Mónica. Mónica Yepes, Sí, Inge. ¿qué es la tasa de inflación? No oigo. Angélica Es el Aldas. incremento de los... Angélica Aldas, ¿dónde está Angélica? Ahí. Mandelicen. Angélica, ¿qué es el deflactor del PIB? ¿Qué es? Es la variación de precios en la economía. No, no es la variación de precio en la economía. Es un índice de precios que se calcula en precios del año. Exactamente, para medir la evolución del crecimiento de la economía. Así sí, muy bien. José Suárez. José Suárez, Ande, ¿qué son los precios corrientes? ¿Qué son precios corrientes en una economía? precios corrientes se refieren a los precios de una canasta básica, corrientes. Ok, son el precio, son el precio de mercado de una economía. Por eso se refiere más a los precios de una canasta básica para la satisfacción de la persona. Ok. Clever Torres. Clever, ¿qué es la inflación de demanda? ¿Cuáles son los elementos de la inflación de demanda? ¿Por qué se incrementa la inflación a nivel de la demanda? Clever Torres. Desde el punto de vista monetario, ¿Sí? Y keynesiano. eh, desde el punto de vista monetario tenemos que la cantidad mayor de dinero tiene mayor liquidez y aumenta los precios. Ok. En el keynesiano no tiene relación entre la liquidez y precios. Sí, ajá, sino que obedece al pleno empleo de los factores productivos. Cuando la economía está en auge, en prosperidad, crece el pleno empleo y por lo tanto los factores productivos no pueden generar toda la producción que podría, porque son países atrasados. Entonces hay una presión hacia el alza de los precios porque la oferta no puede satisfacer a la demanda. Muy bien. Eh, Méndez, Lisbeth Méndez. Sí, Lizeth. ¿Y a qué llamamos inflación estructural? ¿Qué es la inflación estructural? Eh, ¿Qué pasó, Lisbeth? un tipo de inflación que resulta de eventos pasados. No. La inflación estructural obedece a los desequilibrios de las economías en el comercio exterior, cuando los costos de importación son mayores y la economía no puede competir. Por lo tanto, se daña toda la estructura y eso obedece a efectos negativos dentro de la economía. Ok, sigamos. Ya vamos a terminar. Falta, ¿dónde está? Aquí. Vamos a ver qué son las políticas antiinflacionarias. Pues, abajo. Así como hay diferentes tipos de inflación, hay políticas que los gobiernos acometen o concurren para controlar la inflación. Se dice que los keynesianos, que son los economistas más modernos y abogan por el pleno empleo, ¿verdad? Reconocen que cuando la demanda es mayor que la oferta, se genera inflación. ¿Por qué? Porque si hay mayor demanda, quiere decir que la economía está bien y la oferta no puede suplir esa producción de bienes y servicios. Eso genera incremento de los precios y se produce la inflación, la cual debe combatirse aplicando políticas fiscales restrictivas. Quiere decir que los keynesianos establecen que se debe incrementar el impuesto para que no haya tanto dinero en la economía que genere inflación. Entonces ellos recurren a aplicar políticas fiscales restrictivas a fin de reducir el gasto público
y la oferta monetaria, haciendo descender la inflación. Esos son los keynesianos. Por su parte, los monetaristas dicen que cuando la inflación y el desempleo ocurren simultáneamente, se recurre a política monetaria restrictiva. ¿Y qué son las políticas monetarias restrictivas que vimos en la segunda unidad? Perdón, en esta misma unidad. ¿A qué nos referíamos a las políticas monetarias restrictivas? ¿Cuáles son esos instrumentos que se utilizan para recurrir a la política monetaria? ¿Cuáles son? Que aumenta el interés y bajan los costos. Reduce el exceso de dinero en circulación. Reduce el exceso de dinero en circulación. Pero ¿cómo se llaman esos instrumentos que se recurren como política monetaria restrictiva? El encaje legal o coeficiente de caja, las operaciones de mercado abierto y ¿cuál más era la otra? La tasa de redescuento. Entonces, los monetaristas dicen que el gobierno debe recurrir a aplicar esas medidas restrictivas para reducir los medios de pago y la baja de la demanda. Por consiguiente, a bajar la demanda también bajan los precios. También podemos decir que ambos, tanto keynesianos como monetaristas, establecen que las alzas de salarios y los costos han llevado al Estado a recurrir a políticas de rentas, las cuales inciden en los salarios y precios. Es cuando el gobierno decreta un sueldo mínimo o cuando el gobierno se pone de acuerdo con el empresario para colocar sueldos que sean accesibles a los ciudadanos, pero que no incrementen la demanda. Entonces se recurre a los sindicatos, a un convenio entre sindicatos y el sector empresarial, a fin de regularse unos con otros, y aquí es donde se incluyen controles de precios, lo que se llama el precio de venta máximo al vendedor, y los salarios por parte del Estado, mediante la vía legislativa. Cuando el Estado decreta, por ejemplo, ahorita, con el COVID-19, el Estado decretó que las empresas no podían pagar todo el sueldo y que los sueldos había que bajarlos. Entonces, quiere decir que el Estado recurrió a política de renta, producto de que no generara más inflación. Por esa política de rentas se acordó directamente entre el empresario y los representantes de los trabajadores. Y finalmente, la teoría estructuralista centra el origen de la inflación en problemas generados en la rigidez del aparato productivo. Cuando el aparato productivo es muy rígido y no puede producir todo lo que se demanda, ocurre este tipo de inflación. Por lo tanto, se propone una política económica que remueva las estructuras productivas arcaicas de países menos desarrollados para reducir la inflación. Y esta política económica es la política de financiamiento, donde el Estado financia a los pequeños productores a través de subsidios, a través de subvenciones, de manera que no vendan la producción a un precio elevado y eso también evita el crecimiento de la inflación. ¿Alguna duda o pregunta con las políticas antiinflacionarias? ¿Dudas, preguntas? No le entendí muy bien la última parte, Licen. Ok. La teoría estructuralista centra el origen de la inflación en problemas generados de la rigidez del aparato productivo. Quiere decir que las economías pobres, sus aparatos productivos son muy rígidos, no producen todo lo que se demanda. Y el Estado es allí donde tiene que proponer políticas de precios, políticas de salarios, políticas de ayudas sociales a aquellas familias que no pueden pagar salarios altos. Incluso el Estado ofrece al empresario políticas de subvenciones o de subsidios para que la producción no tenga un precio muy elevado de manera que no impacte negativamente a la clase pobre. ¿Me entendió? Ya, Licen, gracias. Ok. En resumen, podemos decir un cuadro comparativo de las políticas antiinflacionarias. Según las teorías de la demanda, los keynesianos dicen que se fundamenta en el ataque a la inflación mediante medidas fiscales restrictivas a fin de disminuir el gasto público y la oferta monetaria. Por su parte, los monetaristas sugieren la aplicación de medidas monetarias crediticias de carácter restrictivo, es decir, restringir los créditos, de manera que no exista exceso de dinero en la economía, a fin de reducir la oferta monetaria y con ello los precios. Por su parte, las teorías de demanda surge la teoría de los costos, propicia las políticas de rentas como acuerdos con sindicatos y empresarios para control de los sueldos y precios, que es lo que está sucediendo ahorita.
Y la teoría estructuralista ha de darse el aparato productivo la suficiente flexibilidad como para que se haga el crecimiento de la demanda. Quiere decir que el Estado debe propiciar el emprendimiento, tasa de crédito bajo a la pequeña y mediana industria, perdón, empresa, subsidio a los productores, establecer precios solidarios a los consumidores de bajo consumo, de bajo ingreso, lo cual exige transformaciones estructurales profundas dentro de la economía. ¿Alguna duda o pregunta? Con respecto a las políticas antiinflacionarias de oferta y demanda. No, Licen, gracias. Ok. Asignaciones o tareas. Elaborar un cuadro comparativo entre las causas y consecuencias de la inflación. Analizar las perspectivas inflacionarias para Ecuador en el año 2020. ¿Cuáles son las perspectivas inflacionarias que va a tener Ecuador en el 2020? Esto tiene que buscarlo en internet. Investigar otro tipo de inflación, como la deflación, estanflación, hiperinflación, galopante, desinflación, inflación subyacente y espiral inflacionario. Y ver los siguientes videos, estos videos. Esto van a tener una semana para hacerlo. ¿Oyeron? Preguntas. Carlos, ok. Licen, ¿podría explicar otra vez, por favor? no, ¿de cuánto? Estas asignaciones van a tener una semana para hacerlas, puesto que ahorita van a hacer el examen. Cuando terminemos aquí van a hacer el examen. Esto tienen una semana para hacerlo. Dicen en eso de analizar los videos, hacemos como tipo informe como hemos venido haciendo. Sí, correcto, correcto. Ajá, correcto. Dicen, sobre el cuadro comparativo es el tema de las causas y consecuencias de la inflación. Sí, un cuadro, aquí las causas y aquí las consecuencias. Causa y consecuencia, comparar causa y consecuencia de la inflación. Y analizar las perspectivas inflacionarias para Ecuador durante el año 2020. ¿Cómo va a cerrar Ecuador a nivel de inflación? Eso tiene que investigarlo en internet. Por eso es que tienen una semana para hacer esta actividad. Todas estas actividades. Dicen, ¿y las tres actividades desde un solo archivo o diferentes? Todas en un solo archivo, todas. Creo que la plataforma está, ahorita revisamos la plataforma. Pero recuerden que este ejercicio, ¿dónde está? Este ejercicio deben subirlo un día antes del examen parcial. ¿Oyeron? Este ejercicio. ¿Y cuándo es el examen? ¿Cuándo tenemos el examen parcial? Del 27 al 1 de agosto. Es el examen parcial. Ya, Licen, gracias. Del 27, perdón, del 27 al 31 de julio. En esa semana, la última semana de julio. Entonces, esto lo entrega un día antes del examen parcial. O sea, si el examen parcial es viernes, lo entrega un jueves. Si es lunes, lo entrega un domingo. Entonces, allí van a tener la fecha en la plataforma en la unidad 3. Ajá. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ajá. Y finalmente, bueno, muchísimas gracias por la participación. Y aquí tiene la inflación en la actualidad. ¿Eh? Todo el mundo comprando como loco con la boca tapada. Bien. Entonces, vamos a ver qué tiene la plataforma. Son las 7:08. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, esta actividad, vamos a abrírsela. Ya está abierta, ¿verdad? Es para dentro de una semana. Allí tiene la fecha. Esta actividad es la prueba que van a hacer ahorita. Esa prueba dura 30 minutos y se la voy a colocar. Ahorita vamos a ver. Son las 7:09. Desde las 7:15. Se voy a colocar. De las 7:15, 7:15, hasta las 7:08, hasta las 7:45. Preguntas son. Son preguntas sencillas de la unidad 3.
Aquí está. Ahorita, de las 7:15 hasta las 7:45. Tienen 30 minutos. Te vale 10 puntos. 10 puntos. Y cerramos. Entonces, dentro de 5 minutos ya puede comenzar la clase. Dicen, disculpe, ¿cuántas preguntas son? Son poquitas, son muy pocas. Son sencillitas. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No hay dudas? No, Licen, gracias. Ok. Entonces vamos a cerrar aquí. No sé cómo quitar esto para... Ya va. Uy, Dios. Bueno, entonces ya puede ir retirándose. Esto queda grabado. Y nos vemos en la próxima clase. Pues ya el examen está abierto a las 7:15. ¿Oyeron? Ya, Licen, gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Gracias, doctor. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, pues. Chao. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego. Ok, bien.